¿Qué tal amigos? Les habla José Miguel Array, reciban un cordial saludo. Estoy aquí para grabar un vídeo en respuesta al señor Guido Rojas, que se identifica a sí mismo como teólogo católico, en donde él sostiene una interpretación del papado que en mi opinión no es ortodoxa. En base a eso y en base a esas opiniones que el señor Guido comenzó a vertir, primero le escribí por Facebook y luego le dediqué un artículo. A este artículo el señor Guido realizó una video respuesta que es a la que voy yo a analizar. Para ponerles en contexto, ¿cuáles son las opiniones del señor Guido que yo considero que no son ortodoxas? Eh, Están resumidas aquí en un post que él hace en Facebook que se titula De Pedro a Francisco. Dice así: algunos católicos romanos piensan que ya desde los tiempos de la iglesia primitiva el apóstol Pedro era la máxima autoridad del colegio apostólico, lo cual no es verdad. Fíjense que ya aquí comienza diciendo que no es cierto que Pedro era la máxima autoridad entre todos los apóstoles. No la era. Dice él. Luego sigue. En los principios de siglos del cristianismo, la sede de Roma tenía una posición de honor por haber sido el lugar del martirio, tanto suyo como de Pablo. No obstante, no era una jurisdicción total de gobierno. A partir del siglo IV se formaron 5 patriarcados con total independencia el uno del otro. Fíjense, recuérdense también de esta parte. Aquí sostiene que, por ejemplo, si los 5 patriarcados tenían independencia total uno del otro, el Papa, por ejemplo, no tenía que ver o tenía jurisdicción alguna sobre lo que dijera el otro patriarca, sino que aquel patriarca era totalmente independiente y no dependía de la jurisdicción del Papa. Ok, eso es lo que sostiene él, o básicamente lo mismo que sostienen los ortodoxos. En el siglo XI se produjo el conocido cisma de Oriente, ya que la iglesia conocida después como ortodoxa no aceptaba la autoridad suprema del patriarcado latino o romano. En tiempos de la escolástica se discutía si el Papa tenía mayor autoridad que un concilio ecuménico. No fue sino después del Concilio Vaticano I que el obispo de Roma gozó de infalibilidad pontificia. O sea, según esto, o según lo que se entiende aquí, el Papa gozó de la infalibilidad pontificia a partir del Concilio Vaticano I y por tanto la autoridad del Papa fue algo progresivo en la historia del cristianismo, que tiene grandes lunares negros como el llamado cesaropapismo. Bien, en resumen, ¿cuál es la hipótesis o bueno, digamos tesis del señor Guido? Que Pedro recibió de Cristo solamente primado de honor, no de jurisdicción. O sea, no tenía más que un lugar de honor entre los apóstoles, pero no tenía una jurisdicción sobre ellos, no era la máxima autoridad, y tampoco tenía autoridad sobre toda la iglesia, porque si el Papa, como sucesor de Pedro, no puede, por ejemplo, sancionar a un patriarca o a otro obispo, porque digamos que hay independencia entre ellos, entonces, bueno, no es un papado como lo conocemos. No tiene jurisdicción, es solamente de honor. Esa es su segunda tesis. No hay primado de jurisdicción, sino solamente de honor. Siguiente, bueno, no sé si esto lo mantiene o simplemente lo expresó mal. No fue sino después del Vaticano I que el Papa gozó de infalibilidad. Y digo, no sé si quiere explicarlo o aclararlo, porque no creo, me haría muy difícil creer que en verdad Guido cree que cuando se declara un dogma, ese dogma empieza a aplicar desde ahí en adelante. Obviamente, el dogma definió la infalibilidad del Papa, pero no de los papas que venían de ahí hacia adelante, sino está definiendo una verdad de fe que ya era así desde siempre, desde el comienzo de la iglesia. No sé cómo lo verá el señor Guido. Y el último punto que aquí dice es que, bueno, él cree que la autoridad papal se desarrolló progresivamente. O sea que, precisamente porque Pedro tenía solamente un primado de honor, no tenía autoridad real o de jurisdiccional sobre los demás, sino que la vino obteniendo a medida que pasaba el tiempo. Bien, ¿cuál es el problema de esta forma de ver el primado romano? Bueno, que la Iglesia desde el Concilio Vaticano I ha definido solemnemente
que esto es una herejía, esto es una forma de pensar herética. El Concilio Vaticano I condenó esta forma de pensar. Aquí tengo yo un extracto del Concilio Vaticano I. Ustedes pueden buscarlo en internet, está también en el Denzinger. Dice así: si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor príncipe de todos los apóstoles y cabeza invisible de toda la iglesia, no de un trocito, no de Roma, no, cabeza invisible de toda la iglesia militante, toda, o que recibió directa inmediatamente del mismo Señor Jesucristo, solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. O sea que esa idea de que, o sea, lo que decían ya en ese momento, que Pedro solamente recibió primado de honor, pero no de verdadera jurisdicción, entonces sea anatema. Entonces, claro, esa es la preocupación y por eso es que escribí yo el artículo y también antes le había escrito al señor Guido. Porque no es que yo quiera condenar al señor Guido, ni que le quiera echar piedras, no. Sencillamente, cuando un hermano empieza a predicar una doctrina que no es católica, uno tiene el deber de decirle, hermano, esa doctrina no es católica. Lo mismo pasaría si el día de mañana él comienza, por ejemplo, a contradecir la doctrina de la Trinidad. Yo tendría que decirle, hermano, pero el Concilio de Nicea ya definió la consustancialidad del verbo, ya definió, y así tendría que irle explicando, o tendría que por lo menos señalárselo, y él, bueno, él ya llegará a tener que sincerarse. Si él dice, mira, es que en verdad yo no creo esas doctrinas, no creo en esa condena que hace el Concilio Vaticano I, yo sí digo eso y lo sostengo, que en verdad el primado que recibió Pedro fue de honor, yo sí lo creo, bueno, él tendrá que sincerarse y decir, bueno, ya no soy católico. O podrá ser como muchos teólogos católicos que niegan muchos dogmas, muchas verdades de fe y siguen diciendo que son católicos. Ahí tenemos montones en la iglesia ahorita. Tuvimos a Han Kun, que negaba el dogma de la infalibilidad papal. Tenemos a José Antonio Pagola. Llega los milagros del Evangelio y la historicidad del Evangelio. Tenemos a Torres Quiruga, que niega la resurrección de Cristo. O sea, estamos llenos en la iglesia de personas que se dicen católicas, pero no lo son. Y sería lamentable que, bueno, con el señor Guido tengamos una situación parecida. Entonces, bien, repito, no quiero yo condenar al señor Guido, ni quiero tampoco meterme en un debate estéril con él, donde le tengo que demostrar que en verdad Pedro recibió de nuestro Señor Jesucristo jurisdicción sobre toda la iglesia. Eso no tiene sentido. Igual, ahorita en una segunda parte del vídeo, yo voy a explicar los fundamentos. Pero entre católicos que se supone que aceptamos los dogmas y las definiciones dogmáticas de la iglesia, eso no debería ser necesario para que él aceptara la fe católica. Porque para eso tenemos un magisterio de la iglesia y eso es lo que nos diferencia de los protestantes. Cada protestante cree lo que él entiende, lo que él asume de la Biblia, pero nosotros sabemos que en la iglesia católica, si bien hay cosas opinables, en cuanto ya están las definiciones dogmáticas, las definiciones magisteriales, hay este terreno donde uno no puede pasar. Y aquí estamos hablando, fíjense que la iglesia está hablando en un concilio ecuménico, solemne, aprobado por el Papa y por los obispos. Está hablando en un lenguaje solemne, que es el que se utiliza para condenar herejía. Repito, esto es lenguaje de excomunión. Busquen, investiguen en el Denzinger, donde están, digamos que bien resumidas muchas declaraciones de la iglesia y van a ver que este lenguaje es común. Y no es un lenguaje, digamos, o sea, muchas veces dicen, no, esto es condenatorio. Recientemente, por ejemplo, el pastor Eduardo Gutiérrez se asomó a mi blog a decir, no, yo no podré ser católico porque es que en la iglesia condenan y condenan. Es que no es una cuestión de condenar, es una cuestión de sincerarse. Si yo mismo como católico no creo en la doctrina católica en su totalidad, bueno, yo tengo que sincerarme y decir, mira, es que ya yo no soy católico. No es un hecho de que me quieran condenar. Es que la iglesia simplemente está diciendo, mira,
tú ya no eres católico. Eso no es un problema de la iglesia que sea mala. Simplemente la iglesia está dictaminando la situación de una persona en base a lo que esa persona profesa. Bueno, es el mismo lenguaje que incluso viene de la Biblia. En Gálatas, si mal no recuerdo, capítulo 1, San Pablo dice algo similar con las personas respecto a las personas que prediquen doctrinas no ortodoxas. Dice así: si yo mismo, algún ángel del cielo, les predicase un evangelio diferente, sea anatema. Es el mismo lenguaje que está utilizándose aquí. Así que si hay un problema con eso, bueno, es un problema que viene ya del evangelio. Critiquen el evangelio. Pero, repito, esto simplemente lo que señala es que las personas que crean en doctrinas heréticas, ellas mismas se están colocando fuera de la comunión de la iglesia, ellas mismas, porque están dejando de creer la doctrina católica. Es como que si yo digo, vamos a poner un ejemplo, yo digo, mira, yo soy del Múnich, pero voy al otro equipo. Entonces no eres del Múnich porque quieres que gane el otro equipo. Lo mismo, no puedes decir, yo soy católico, pero creo doctrinas que no son católicas y que la misma iglesia católica condena. Entonces, queda en mí sincerarme. Entonces, bien, por eso digo que esto es lo fundamental. Esto. Ya hay una definición dogmática de este punto, así como lo hay de la Trinidad y de muchos otros dogmas. No tengo yo que debatir o sumergirme en un debate con Guido para explicarle el por qué esto tiene fundamento en la escritura y en la tradición. Puedo hacerlo en el sentido de que obviamente los dogmas no son caprichos. Los dogmas tienen su fundamento bíblico y patrístico. Claro que sí. Pero no debería ser necesario con un católico. Debería ser necesario a lo mejor con un hermano protestante donde uno, para que él entienda la doctrina católica, uno se le explique. Y para eso, en una segunda parte del video que sigue a continuación, me voy a dedicar a abordar esos temas. O sea, ¿por qué creemos que Pedro recibió de Cristo un primado no solamente de honor, sino de jurisdicción? ¿Cuáles son las razones por las que creemos y cuáles son los errores del señor Guido? Así que bien, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo.